Bien, mis amados, el texto base de esta última lección está en Génesis capítulo 2, verso 25. Génesis 2:25 dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Este último tema que vamos hoy día a abordar lleva como título: no te avergüences de la desnudez de tu pareja. Ese sería el 10º o el mandamiento número 10 para un matrimonio feliz. Ya hemos hablado de los otros mandatos bíblicos. Vuelvo a repetir, hemos tratado de resumir una serie de indicaciones, directrices bíblicas para la felicidad del matrimonio. Hay muchas, pero hemos tratado de resumirla en 10. Y de esas 10 hemos visto ya el primero, que es que la bendición de Dios esté cada día en mi matrimonio. El segundo mandato es expresar a Cristo, su carácter en el matrimonio. Tercero, cumplir el deber conyugal como pareja en el matrimonio. El cuarto mandamiento es la buena administración espiritual. Administrar mi tiempo para desarrollar vida espiritual, personal y familiar. El quinto mandamiento es definir la función de cada cónyuge, tener una buena administración de funciones como pareja. El sexto mandamiento es la crianza de los hijos. Administrar bien eso también tiene que ver con administrar, cómo estoy criando a mis hijos. El séptimo es la buena administración económica en el matrimonio. El octavo, hablamos del trabajo, el trabajo en el matrimonio. El noveno mandamiento es romper el vínculo familiar anterior. Y este último es: no te avergüences de la desnudez de tu pareja. El Señor dice que en el huerto ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Es curioso, ¿no?, que cuando pecaron dice que se dieron cuenta que estaban desnudos. Pero si estaban desnudos, dice la Biblia. Y cuando pecaron se dieron cuenta que no estaban desnudos. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Estaban o no estaban desnudos? ¿No? Entonces, no está esto en el Nuevo Testamento, en el Génesis no está esto, pero en el Nuevo Testamento se habla de que nosotros somos la luz del mundo y que Dios a los creyentes le pone vestiduras de justicia. Entonces se cree que, si bien es cierto, estaban desnudos, su vestimenta era una vestimenta de luz. Tenían como una luz en sus cuerpos, que al pecar perdió esa luz y quedó solamente el cuerpo tal como estamos ahora. Eso es una posición, ¿no? No está en el Génesis explícito eso, pero debe ser esa la razón por la cual al pecar, dice, se dieron cuenta. Antes no se dan cuenta porque, si bien es cierto, estaban desnudos, había una luz que les cubría. Bien, pues es un tema aparte, pero el tema aquí, ¿qué significa eso? ¿Qué mensaje es eso para nosotros en el matrimonio? Bueno, vamos a verlos en dos aspectos: en el aspecto físico y en el aspecto espiritual. Y la idea es que Dios nos está diciendo que no debemos avergonzarnos de la desnudez de mi pareja, tanto física como espiritual. Saben que hay muchos hombres y mujeres que tienen traumas, vergüenza de su cuerpo. Usted notará eso en el mundo secular, toda una serie de marketing, de gimnasios, cirugías, estética. Sí,
la mujer y el hombre también se invierte una cantidad de dinero para tener una buena presentación. Entonces es importante esto, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente quiere verse bien, lo mejor, de lo mejor. Y en cierto aspecto es bueno tener una buena presentación física, es importante, pero no es la fundamental. Pero sea cual fuere el caso, hablando ya vamos a hablar primero de la desnudez física, luego vamos a hablar el aspecto espiritual de esto. Como lo voy a repetir, tiene dos significados: desnudez física, desnudez espiritual. Hablando de la desnudez física, la pareja, los esposos no deben avergonzarse del físico de su cónyuge. Esto es una parte importante. Sobre todo las damas, a veces tienen vergüenza que su esposo les vea desnuda, porque hay alguna deficiencia física, pues. Todos tenemos alguna deficiencia física, a causa del pecado, hasta la misma uno tiene algo por ahí deficiente, físicamente hablando. Así que el esposo debe honrar a su esposa en esa parte, no avergonzarla. Para él, su mujer debe ser la mujer más bella del planeta Tierra, de la punta del pelo, de la cabeza, hasta la punta de la uña del pie. Muy bien. Las mujeres dijeron amén, decir los esposos amén, pues. Así es. Y debe admirar a su esposa. Con eso no quiere decir que también inventamos, ¿no?, de algunas cosas que se puede mejorar. Pero la idea es no avergonzar al prójimo, no avergonzar a la pareja. Podemos corregir algún defecto físico. La esposa le puede decir a su esposo: hoy estás la barriga se te está hinchando demasiado, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que usted está avergonzando de su esposo, sino se está preocupando por su salud, ¿no? Y por su aspecto físico, su presentación. Es una parte importante. El esposo también puede preocupar a su esposa: amor, ¿qué pasa? Estás ya demasiado gordita, ¿no? Preocúpate, ¿no? Y es correcto, ¿no?, que la mujer, la dama, se preocupe en esa parte. Pero el tema aquí, lo que estamos hablando, es no avergonzar a la pareja. No avergonzar, porque eso implica humillar a tu prójimo, humillar a tu esposa. Entonces, mira lo que dice la palabra. Vamos a ver Efesios capítulo 5, vamos, un momento por favor. Efesios 5:4 dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Nos habla de que los creyentes no debemos tener palabras deshonestas. ¿Qué significa tener una palabra deshonesta? La palabra deshonesto es lo opuesto a honesto. Lo honesto tiene que ver con gente decente, moral, ¿no? Tiene que ver con gente que tiene dignidad, es una persona honesta, leal, ¿no? Lo deshonesto sería entonces indecente, una palabra indecente, palabras inmorales, palabras sin pudor, palabras que deshonran al prójimo. Entonces, evitemos eso, hermanos. Evitemos avergonzarnos, menospreciar, poner apodos, ¿no? Evitemos eso, ¿no? Que tú lo mires a tu esposa y le pongas un apodo, ¿no?, que la avergüence, lo humille. O la esposa lo mira al esposo y le pone un apodo, pato gordo le dice, por ejemplo. ¿Cómo decirle eso? O que el esposo le ponga otro apodo. No, evitemos palabras deshonestas de nuestra boca. Amén. De humillarnos, ¿no? Podemos, sí, como vuelvo a repetir, recomendarnos: amor, está muy gordito, está muy obeso, tu salud puede afectarse, haz gimnasia, no comas esto, no comas mucha grasa. Y eso es bueno inclusive para la salud, ¿ah? Pero
Vuelvo a repetir, evitar esas palabras deshonestas. Amén. Así que el esposo debe estar conforme con la desnudez de su esposa, con su cuerpo, la mujer también. Y si hay algo que puede mejorar, gloria a Dios. Y si no, gloria a Dios también. Amén. Entonces ese es el primer punto de esto, de no avergonzarnos de la desnudez de nuestra pareja. En el mundo, como vuelvo a repetir, este es un gran problema. Las esposas hacen lo indecible, ¿no? Ustedes ven, todos los gimnasios están llenos ahora, porque hay una cultura de lo físico. Entonces los hombres miramos por la televisión mujeres que se presentan voluptuosas, ¿no? Entonces nos venden una imagen de una supermujer, una mujer voluptuosa, ¿no? Entonces el mundano despierta su lascivia, su codicia, y ve a esa pobre mujer comparada a la mujer de allá que le presenta el mundo. Entonces menosprecia a su mujer y comienza a codiciar lo que no conviene. Ya comienza a adulterar en su mente, en su corazón. Entonces, amados, como creyentes, eso ya no tiene cabida en nosotros. Amén. Ya no andes mirando las vedettes que pasan en la televisión. Mira a tu esposa. Digan algo, hermanos. Y lo mismo la mujer, esas noveleras, andan mirando al chico ese de la novela que sale todo con un cuerpo espectacular, ¿no? Una figura tremenda, ¿no? Y ella suspira cuando ve, ay, el chico, qué guapo, dice. Y lo mira a su esposo y lo ve como un renacuajo, el pobre hombre. Entonces, cuidado, hermana, que estemos adulterando con nuestra mente. Evitémonos de estas cosas. Y la Biblia dice que ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amén, hermanos. No se avergonzaban. Ahora, no está diciendo que no tengamos vergüenza, sino no avergonzar. Son dos cosas diferentes. No se avergonzaban, o sea, no avergonzaba a la pareja, porque de alguna manera todos tenemos vergüenza. Es una cosa natural que Dios ha puesto al hombre y a la mujer, a todo ser humano. Dios ha puesto lo que se llama vergüenza, que en el sentido bíblico se llama pudor. La palabra pudor es avergonzarse de exhibir el cuerpo. No estoy hablando de eso. Eso sí tenemos que tener vergüenza de exhibir nuestro cuerpo. Amén. Y todo, imagínate, a ver si usted le quitan la ropa y comienza a andar desnudo en la calle. ¿Qué va a sentir? Vergüenza. Entonces es natural, eso por naturaleza. Dios puso eso en el hombre a partir del pecado. ¿Para qué? Para proteger su integridad moral. Pero si usted analiza, el diablo quiere hacernos desvergonzados. Quiere quitar ese estado natural. Ya la mujer prácticamente anda desnuda con ropa. Se pone tal vestimenta que es como si esté sin ropa. Entonces ya hay una desvergüenza, ya, lo que se llama falta de pudor. Y eso es desagradable delante de Dios. Pero de eso no se está hablando al hablar acá de no tener vergüenza. No es que no tenga vergüenza yo como persona de mi presentación, sino avergonzar a otro. Es otra cosa muy diferente. Humillar a otro. Entonces, para la felicidad del matrimonio, no avergüences ni te avergüences de tu pareja. Hónrala, respétala. Alaba su belleza. Toda mujer es bella. Todo hombre tiene algo de bello. Si no es la nariz, la boca. Pero algo de bello tendrá, pues. Amén. Bien, eso es en cuanto al aspecto físico. Ahora vamos a ver el otro aspecto, lo interior, lo espiritual. También ahí no debemos avergonzarnos de la pareja, de sus defectos, de sus errores. El hombre debe tener la capacidad y la honestidad
y la veracidad de decirle a su esposa sus luchas, por ejemplo, sus batallas, sus debilidades. Amor, tengo estos pensamientos que vienen a mi cabeza para orar juntos, oremos. Ahí también la pareja, la esposa, no debe avergonzar a su esposo. ¿Qué cochinada tienes en la cabeza? Ya sí eres diácono, aleluya. Santo, ya lo está avergonzando al pobre hombre. Y el hombre dice, ¿por qué le dije a mi esposa? Es avergonzar a la pareja también, ¿se dan cuenta? Entonces el hombre, ¿qué va a hacer? No le digo nada. Entonces se cierra su corazón, porque su mujer se avergüenza de su desnudez espiritual. Por el contrario, decir, amén, amor, qué bueno que me dices, vamos a orar, amor, vamos a leer la palabra. Tremenda es una mujer que no se avergüenza a su esposo, sino lo anima a salir de la batalla, la lucha que pueda tener. Amén. Lo mismo la dama le quiere decir a su esposo, amor, hay una lucha, tengo pensamientos sucios en mi mente, ¿no? Pasa el panadero y no sé qué pasa. Bendito el nombre de Dios. Aleluya. No sé qué pasa, amor, hay una lucha, ¿no? Y usted no se avergüenza, diga, ¿qué cosa? Y la agarras con la canasta del pan por la cabeza a tu esposa. No, te está siendo sincera en su batalla. ¿Por qué te vas a avergonzar? ¿Por qué te vas a escandalizar? No, escucharle a tu esposa, amén, amor. Vamos a reprender esas obras del diablo, vamos a orar por eso. Entonces, qué bonito cuando ambos están desnudos y no se tienen vergüenza. Estoy hablando ahora el tema espiritual, ¿me entienden, hermano? Es muy lindo eso, ¿no? Pero a veces no hay esa confianza. Y también no recomendaría, pues, que la esposa le hable eso a un carnal, a un mundano, o a un que viene a la iglesia, quizás si está un pie más para afuera que adentro, quizás no es recomendable. Hable usted con el discipulador que tiene, que debe ser una mujer, evidentemente. No va a hablar esas cosas con un hombre. Porque a toda dama la tiene que discipular una dama, ¿no? Entonces la coordinadora, la supervisora, la discipuladora, si es dama, hay que decirle, hermana, esto tengo. Pero estoy hablando de dos parejas que evidentemente ya tienen desarrollo espiritual, ¿no? Crecimiento. Entonces la mujer, pues el marido debe cubrir a su esposa en esa área, en esa desnudez. Amén, hermanos. Y no avergonzarnos, humillarnos a esto. Mira, hay un ejemplo, digamos, una historia que puede representar algo espiritual de Noé. Noé dice que se embriagó, hermano, el hombre. Tuvo un problema espiritual y se quedó desnudo. Y uno de sus hijos, ¿quién era? Can. Ve a su padre y no lo cubre. Lo ve desnudo y no lo cubre. Y va y se lo dice a los otros hermanos. Eso fue ocasión de que Noé le desate una maldición a ese muchacho. ¿Qué es lo que tenía que haber hecho él? Cubrir a su padre. Entonces, evitar eso, ¿no? De repente la esposa, usted descubre alguna de su esposa, pues cúbrala. Usted va, comienza, ahora vas a saber que así eres la diácona, le voy a decir a tal por acá, a tu mamá le voy a contar. ¿Qué es eso, hermano? No, eso hizo Can con su padre. Fue y comenzó a hablar con nosotros. ¿Y los otros qué hicieron? Dice que agarraron una manta y voltearon su cabeza atrás. No quisieron mirar a su padre y lo cubrieron. Qué lindo, ¿no? Ese es un ejemplo bíblico de lo que también una realidad espiritual. Que la desnudez que podamos tener, nuestros problemas espirituales, nos presentemos ante Dios en primer lugar. Pero también podemos compartir esa batalla, esa lucha con nuestro cónyuge. Y no
no avergonzarnos de ello. Amén, amados hermanos. Gloria a Dios. Mira lo que dice Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Qué lindo. Eso es lo que Dios quiere, tanto en lo físico como en lo espiritual. Ninguna palabra corrompida. ¿Qué es una palabra corrompida? Están las lisuras, los insultos, las burlas, el escarnio, son palabras corrompidas. Físicamente ves algo en tu esposa y comienzas a burlarte de ella. Eso no debe darse. Espiritualmente, cuando ves la desnudez de tu esposa o ella te comparte algo, da una palabra que sea para necesaria edificación. Amén. Qué lindo, ¿verdad, hermano? Vamos a orar, amor. Tú vas a salir de esto. Vamos a entrar en ayuno. O por último, vamos a hablar con nuestra cobertura, con el pastor, para que nos ministre. Entonces, de eso estamos hablando. Para la felicidad del matrimonio, no avergonzarnos de nuestro cónyuge, no avergonzarnos de nuestra pareja. Amén. Así que cada cónyuge debe sentirse honrado de que su pareja le pueda abrir su corazón en las luchas que pueda tener. Es una honra eso, hermano. No menosprecie, no comience a enojarse porque le dijo algo, sino siéntase honrado. El varón debe sentirse que su esposa busca una cobertura en él. No que la comience a condenar, a atacar. Eso es lo peor que puede haber. O que la dama haga lo mismo. Amén. Sino que se ministren en el amor de Cristo. A veces la esposa se abre más con los que le discipulan o los pastorean que con el esposo. No debe ser así. Amén. Hay algo malo ahí. Más la esposa, por ejemplo, para la esposa, su primer pastor, ¿quién es? Su esposo. Pastor, voy a hablar con usted, tengo este problema. Vaya a su esposo, su pastor. Y la esposa también debe honrar a su esposo. Hay esposos que dicen, mi esposa dice que mi oración no tiene poder, la de usted nomás, apóstol. Cualquier cosa, que el apóstol ore mejor. Tu oración no llega ni al techo. Mire, esa palabra es una palabra deshonesta, una palabra de menosprecio, ¿no? Hiriente. Entonces, no, hermana, su esposo es su pastor, su cobertura, reconozca su autoridad. Uno de los problemas de la esposa es que no valoran la autoridad de su esposo, porque lo ve como ronca, a veces conoce sus defectos, comienza a menospreciarlo. Dice que porque tiene defectos no hay autoridad. Puede tener sus defectos, pero Dios lo puso como una autoridad en su casa. Él está representando a Cristo. Amén, hermanas. Entonces, vuelvo a repetir, si la esposa o su esposo es inconverso, bueno, pues ahí está su discipulador, el pastor, ¿no? O el esposo es nuevecito. Pero ya si su esposo pues tiene, ya es un creyente bautizado, es un discípulo, entonces hermana, ese es su primer pastor. Ya deben tener casos ya más graves, hablar con el pastor, ¿no? Pero la esposa debe reconocer la autoridad de su esposo y el esposo debe brindar esa cobertura. Amén, hermanos. Ahora, es cierto también y muy lamentable que a veces los esposos, siendo creyentes, no actúan como un verdadero sacerdote en su hogar. No oran, no son espirituales, son carnales, descuidados. Entonces, la esposa no siente la cobertura de su esposo. Entonces, el esposo también debe entonces ser un sacerdote de su hogar. Amén. Entonces, cuando el esposo, siendo creyente, no tiene un cambio, una entrega, una búsqueda espiritual en su vida,
la esposa lamentablemente va a tener que buscar la ayuda del liderazgo de la iglesia. Mire, para que la esposa valore la autoridad de su esposo, yo voy a compartir un testimonio extraño, pero real, ¿no? Mi padre, casi cerca de los 80 años se convirtió, era bien duro. Mi madre ya era creyente de mucho tiempo. Yo iba siempre a Lima, le hablaba la palabra a mi padre, ¿no? Pero él, ya de bastante edad, aceptó a Cristo. Pero él oía todo lo que él me imagino en el cuarto, en la cocina o en el patio, él paraba jugando sus tejas, compraba su caja de cerveza y tomaba al fondo del patio, se iba él. Y mi madre estaba con un grupo de hermanos en la sala ahí, ¿no? Ella orando, ayunaba, ¿no? Entonces imagino que mi padre pues escuchaba todo lo que hacía, ¿no? Entonces un día, mi madre tiene una experiencia, creo que Dios lo permitió, ¿no? No recuerdo ahorita qué fue lo que pasó con ella, pero mi madre me cuenta que ella tuvo un ataque del enemigo muy fuerte y le vino como como un desmayo y se ha vuelto pálida y le faltaba el aire y ella sentía que se estaba muriendo. Entonces, ella vivía en Chimote en ese tiempo, pues. Yo estaba acá en Lima, allá no hay pastor, no hay nada. Y ella dirigía el grupo allá, que hasta ahora ahora es un anexo ahí, ¿no? Y mi madre cayó al piso, pues. Y ahí pálida, todo temblaba así. Y mi padre sale y lo ve. Amor, le dice, esposa, te mueres. Y él no sabía qué hacer. ¿Y sabe lo que hizo mi padre? Dijo, en el nombre de Jesús, espíritu inmundo, fuera de mi esposa. Y mi madre se sanó. Y mi mamá se levantó. Mire, ve cómo Dios usó la cobertura a pesar de que él era inconverso. Y ahí se cumple la palabra, ¿no? Que el esposo inconverso es santificado en la creyente, ¿no? Dice así la palabra, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Si mi padre, que no era creyente, frente a una situación que mi madre estaba siendo atacada por un espíritu de muerte, él reprende en el nombre de Jesús y Dios usó esa autoridad por misericordia. ¿Cuánto más tu esposo, hermano? Que es creyente. Entonces, amada hermana, no menosprecie la autoridad de su esposo. Amén, hermanos. Es un testimonio que le doy para ver, ¿no?, cómo Dios honra su palabra y honra la autoridad. Amén. Bien. También sucede que los esposos son muy atentos con otras personas, pero no lo son con sus esposas. Muy cariñosos, muy atentos con otros, pero con la esposa hay un descuido. Eso no debe ser así. Ellos deben saber escuchar a su pareja, a su esposa, cuando ellos la requieran o requieran su atención. El principio fundamental para la felicidad de un hogar, entonces, es que los esposos estén desnudos, sin avergonzarse, sin nada de ocultar delante de su esposa. Y asimismo la esposa tenga un corazón abierto ante su esposo para la gloria del Señor y para que puedan ser ministrados ambos. Amén. Bien, por último, el tema aquí dice la importancia del discipulado matrimonial. Dentro de la transparencia es muy importante el consejo sabio de aquellos que nos discipulan, pues hay aspectos que necesitamos orientación y sabiduría, sobre todo si la pareja matrimonial son nuevos creyentes, quienes debido a su inmadurez espiritual no tendrían la capacidad de ayudarse sabiamente en algunos aspectos de gravedad respecto a su situación espiritual y moral de uno de los cónyuges. Las Escrituras nos dicen al respecto lo siguiente. Mire, Santiago capítulo 5, verso 16. ¿Qué dice? Dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros, llorad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén.
Así que esta es una de las prácticas muy saludables en la vida espiritual de todo matrimonio. La confesión de pecados que por su gravedad solo podrían ser sanados por la confesión y ministración ante los justos. También la palabra justos se ve maduros, los espirituales, hermanos mayores, hermanos que nos discipulan. Si bien es cierto, hay que no avergonzarnos de la pareja de nuestro esposo, no avergonzarnos ante nuestro cónyuge, y eso implica ser transparente unos a otros, para orar unos por otros. También es importante que ambos vayan como matrimonio a ser transparentes ante el discipulado. ¿Por qué digo esto? Porque a veces el esposo es transparente con su esposa, por decir. Le dice, amor, tengo esta lucha, esta batalla. Entonces la mujer le dice, amén, amor, vamos a orar. Oran todo, ayunan. Pero de vuelta a otro tiempo, amor, sigue la batalla. ¿Verdad? De nuevo, no, amor, tengo otra cosa y por acá. Entonces la esposa le dice, bien, vamos a hablar con el pastor. No, le dice, este secreto que tengo contigo, nadie lo sabrá. No, dice el esposo. Entonces, eso no es correcto. Entonces la pobre esposa dice, ¿qué hago? O va al pastor, le dice, pastor, mire, mi esposo tiene esta batalla por acá. Amén, llámalo, hija, pero él no quiere que le diga, ¿cómo hacemos? Entonces no se puede, pues. Yo no puedo ir a decirle, hermano, mire, él se va a sentir ofendido, van a comenzar a discutir para qué elegiste al pastor. Entonces, amados, debemos sacar esa barrera demoníaca que tienen muchos, que se llama vergüenza. Y por vergüenza algunos no manifiestan su problema ante la autoridad, ni ante su pareja, ni ante la autoridad. Y se van hundiendo. Evidentemente su problema no le va a compartir a cualquiera. Si usted no tiene confianza con el discipulador, está el coordinador. Si no tiene confianza con el coordinador, está el supervisor. Si no tiene confianza con el supervisor, habrá un anciano en la iglesia. Y si no tiene confianza, está el pastor. Y si no tiene confianza en el pastor, ¿qué hace en la iglesia, hermano? Sí. ¿Qué hace en la iglesia si no tiene confianza en el pastor? Que nadie. ¿Usted está, de qué está? Usted está en la iglesia porque usted tiene confianza en quien lo discipula, tiene confianza en su pastor. Amén. Entonces es correcto que algunos dicen, no, es que no, el discipulador no tengo confianza. Y es cierto. ¿Por qué? Porque a veces es un joven, no tiene la experiencia del pastor. Entonces, por eso está el pastor, pues. O está el coordinador, el hermano mayor. Amén. Y algunos no quieren con el apóstol, pero quieren con un anciano mayor. Gloria a Dios. Pero el tema es que usted aprenda a ser transparente para que sea ministrado. Como dice la palabra, leo otra vez. Confesad vuestras ofensas unos a otros. Y orad unos por otros para que seáis sanados. Eso no implica que hay un confesatorio. Los católicos tomaron esto equivocadamente, hicieron un confesatorio y todo el mundo se va a confesar ahí, ¿no? Eso no es la idea. Es la idea de que se confiese cuando la confesión que tienes tú ante Dios, porque con Dios es la confesión primaria, no sana tu vida. Y por más que confiese, no sana. Entonces ya necesitas una confesión, ya no solamente con Dios. Dios te está guiando, ahora dicen, te está guiando a que vayas al cuerpo de Cristo, vayas a la autoridad. Hay cosas que Dios perdona, libera, estando tú solo. Hay cosas que Dios no lo hace porque quiere que tú reconozcas el cuerpo de Cristo, reconozcas autoridad. Amén, hermanos. Entonces entiende eso. Pero a veces no. Y ahí estamos con Dios y con Dios. Dios está diciendo, yo no te voy a sanar. Ahí está el pastor. Y seguimos y así nos pasamos y quedamos enfermos, atados y comenzamos a cometer pecados más graves y más graves. Y ya cuando estamos hasta el cuello, recién pedimos auxilio. No debemos llegar a eso, hermano. Amén. Entonces, vuelvo a repetir, Santiago 5:16 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Mire, la confesión de una falta debe ser llevada a oración, a administración, para que seamos sanados. Y entonces dice la oración eficaz del justo.
O sea, no es a cualquiera que tú vas a decir ante un justo. Vuelvo a repetir esa palabra, justo. Está hablando de una persona madura, mayor, un anciano, un ministro. Su oración eficaz te va a ministrar y te va a liberar. Amén, hermanos. Entonces, esto es muy bueno. Esta práctica es muy saludable en la vida espiritual de todo matrimonio. La confesión de pecados que por su gravedad solo podrán ser sanados por la confesión y ministración ante los justos o hermanos mayores, quienes nos disipulan, además nos orientan y velarán por la restauración y buena conducción de nuestro matrimonio. Amén. Asimismo, hay situaciones en el matrimonio donde cada uno de los cónyuges aduce tener la razón en algún punto de vista con respecto a su relación como pareja o con la conducción de su hogar, y no llegan a ningún acuerdo. Estos puntos de vista contradictorios le están llevando a un conflicto matrimonial. Es aquí también la necesidad del consejo y orientación de nuestros mentores espirituales puestos por Dios en la iglesia, o sea, nuestros pastores, nuestros discipuladores, quienes con su experiencia y sabiduría de parte del Señor nos darán la orientación necesaria para ubicarnos correctamente en la decisión a tomar y renunciar a nuestros puntos de vista que no serían los más acertados. Cuando tenemos la actitud y disposición correcta, el Señor siempre obrará en nuestras vidas para caminar de acuerdo a su voluntad y tener así un matrimonio feliz. Amén, hermanos. Entonces, también hay situaciones en que, por más que se converse, no se llega a un acuerdo. La mujer dice, no, para mí es así, yo tengo la razón. Y el hombre dice, no, tú no tienes la razón, yo tengo la razón. Y ahí se agarran, se trenzan ahí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, vamos a ver qué dice el Señor. Vamos a ver, ¿no? Y para eso vamos a hablar con el pastor. Amén. ¿Y qué hay que hacer cuando hay un punto así? Orar. Vamos a orar, hermano. Y venir con una actitud correcta, porque algunas mujeres dicen, el pastor segurito va a salir a tu favor. Ya, ahí están mal. Ya. O el esposo dice, no, a ti nomás te da la razón. No. Vamos a orar entonces y lo que diga el Señor a través del ministro, del pastor, del discipulador, del supervisor, del coordinador, del anciano, vamos a hacerlo. Así que se ora, bueno, Señor, tenemos esta diferencia, esta discusión, esto vamos a llevarlo ante tu autoridad y háblanos, Señor. Y lo que la autoridad nos diga, vamos a hacer. ¿Te guste o no te guste? Amén, porque algunos van al discipulado, al consejo, y cuando no le gustó la orientación, sigue la discusión en la casa. Entonces, hermanos, indica que hay orgullo, altivez, soberbia, capricho. Y queremos hacer lo que nos parece. Resultado, no va a haber felicidad en el matrimonio. Va a haber desgracia. Va a haber frustración. Pero si cumplimos estos principios, y específicamente el que estamos hablando hoy, ya, el no avergonzarnos de la desnudez de nuestra pareja, presentarnos tal como estamos ante la luz del Señor para ser ministrados. Resultado, vamos a tener un matrimonio feliz. Le digo por propia experiencia, los primeros años de mi vida conyugal me ayudó el discipulado tremendamente. Habíamos puntos donde no cedíamos, donde nos entrenzábamos con mi esposa. Entonces ahí viene el discipulado y venía la palabra. A veces era para mí, yo tenía que perder, yo tenía que aceptar y hacer. Y otras veces era para mi esposa. Pero decíamos, lo que diga el ministro será la palabra definitiva. Y ahí se acabó el problema, ¿ves? Entonces, qué bueno es tener, pues, la cobertura de la iglesia. Amén. Pero lo ideal es, pues, que en esa apertura que tengamos como esposos, los problemas se solucionen. Otro tema también muy importante tener en cuenta es que
La mujer debe reposar en la autoridad de su esposo. Me explico, ¿no? Hay damas, por ejemplo, que dicen, a mí me parece esto, y el hombre dice, no. La mujer dice, no, pero así tiene que hacer. Entonces la mujer debe ubicarse. Él es la cabeza. Y finalmente, si él dice no, ¿tú qué tienes que hacer con mi esposa? Amén. No me gusta lo que te dice, yo no estoy de acuerdo, pero tú eres la autoridad, tú eres responsable finalmente. Y ahí se acabó el problema. Pero a veces no, la mujer dice, no, así no es. Y el esposo dice, no, pero yo defino, no, así no es. Y aquí no se hace esto. Y comienza y hace todas sus patrañas ahí. Y comienza a llorar, no le prepara, no le da de comer, no le da de preparar el almuerzo. ¿Por qué? Porque ella quiere que se haga como ella dice. ¿Qué sucede cuando sucede eso? Entra Jezabel ya. Comienza Jezabel, que el espíritu jezabélico toma la corona del rey. ¿Sabes Jezabel qué hizo? Lo dominó acá. Lo controló y acá se volvió el muñeco de ella. Ese es el espíritu jezabélico. Entonces hay esposas así que quieren que se haga como... Ella quiere ser la cabeza. Y el hombre tiene que marchar a lo que ella dice. Eso es incorrecto, hermano. Y a veces el esposo se malacostumbró. La esposa es la que toma todas las decisiones y el hombre está ahí. Tú decides, mujer. Así se hará, pues, dice él. ¿Qué? ¿Esposo? ¿Qué es ese? Ese no es esposo, es una caricatura. Entonces la mujer está desubicada, ella se dirige, ella es la cabeza. Ese es un desorden. Desorden, ¿no? El varón finalmente tiene que tomar la decisión y no necesariamente, pues, contraria a su esposa. Puede ser que al escucharle diga, ya, amor, se va a hacer como tú estás diciendo, me parece buena idea. Tampoco el hombre se sienta que me está mandando, no. Si realmente es una idea razonable, una idea correcta, pues hay que hacerlo. Porque ahí sí entra el machismo, ¿no? Pero estoy hablando en casos que el esposo pues define algo, ¿no? La mujer, ¿qué le queda? Sujetarse. Y si está disconforme, por último pedir un consejo. Pero decirle amén, amor. Y servirle su comidita, no castigarlo. Y si en la noche él quiere intimar con ella, no decirle, no hay nada esta noche. Se cerró la tienda. ¿Qué es eso? ¿Y por qué, amor? Porque no se hizo como yo quise. ¡Ay, Señor! Manipulación. No es así. Se acepta, muy bien, amor, ok, Pero si hay algo que tú sientes que no es, que él está terqueado en algo, ¿para qué discutir? Acercarse, pastor, una consulta, mire. Yo he sugerido esto a mi esposo, ¿qué dice usted? Entonces el pastor dirá, bueno, no está mal, lo tuyo quizás está un poco mejor, pero al final él decidió eso. O puede ser algo grave, ¿no? Hoy no está mal realmente, ¿no? No, él debía haberte oído, ¿no? Entonces ya el pastor lo llamará, oye, varón, ¿qué está pasando? Mira, la idea de tu mujer fue muy buena, la más correcta. No es así. Pero él puede decir, no, es así. Al pastor también dirá, bueno, ya él es responsable, pues, ¿no? Pero creo que si el hombre es humilde, es un discípulo, va a saber oír también a los demás. Y ahí va a haber bendición en el matrimonio. Amén, hermanos. Entonces es muy importante, ya para ir terminando con este tema, no avergonzarnos de la desnudez de nuestra pareja. Es uno de los mandamientos importantísimos para la felicidad del matrimonio. Vamos a ir hasta ahí, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias te damos por esta enseñanza que hoy culmina con este mandato de no avergonzarnos de la desnudez de nuestra pareja, que cada lección haya sido una lección de revelación para tu iglesia y que los matrimonios puedan caminar bendecidos en esa relación, en esa nueva etapa que van a tener ahora como cónyuges, conociendo las demandas, los principios para la felicidad del matrimonio. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y amén. Gloria a Dios.